No olviden sumarse a esta tremenda comunidad en @porelclima_. Y de la voz de las autoridades regionales en materia medioambiental es el momento de escuchar a la voz de los expertos. Les invitamos a escuchar la siguiente charla magistral. ¿Cuál es la incidencia de nuestra cultura con respecto al cambio climático que vivimos hoy en día? Bueno, esa es una de las temáticas, ¿no?, de la siguiente charla magistral que vamos a presentarles. Para eso invitamos a Freddy Medina. Él es licenciado en Biología, es máster en Ciencias Ambientales, es oriundo de la zona norte de nuestro país, de la región de Arica y Parinacota, pertenece al pueblo Aymara, se ha dedicado a la acción climática desde la educación y también en la preservación de ecosistemas nativos y ha tenido participaciones bien importantes en instancias internacionales. Por ejemplo, en la COP21 fue donde observó la redacción del Acuerdo de París. Hoy se dedica a la indagación científica para la enseñanza de la ciencia con énfasis en cambio climático en las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota. Participa del programa ISEC de la Universidad de Tarapacá. Freddy, muchas gracias por estar con nosotros. Aski Sumauru, Cuyaca, Loreto. Buen día para ti y para todos y todas quienes nos están acompañando el día de hoy. Bueno, en el marco del Festival Internacional en Innovación Social y en el programa de Reacciona por el Clima, la verdad es que cuando recibí la invitación, inmediatamente comencé a elaborar diapositivas como comúnmente se realiza en la academia, pero estando en el pueblo de Putre, en la región de Arica y Parinacota, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, quisiera que nos saliéramos de ese formato y viniéramos al terreno. Viniéramos a este hermoso lugar que se llama Marcapata, que en Aymara quiere decir sector de terrazas de cultivo. Primero vamos a hacer una contextualización local, luego vamos a observar la emergencia climática de manera global para luego tener una noción de cómo los pueblos indígenas, con ejemplos desde el pueblo aymara, de aquí del norte de Chile, han desde siempre realizado acción climática, sobre todo en la preservación de ecosistemas nativos. Bueno, quisiera entonces mostrarles un poco sobre esta zona. Estamos en estos momentos a 3.700 metros sobre el nivel del mar, un poco arriba del pueblo de Putre. Luego tenemos el Cerro Calvario, que por sincretismo donde se celebran muchas actividades, sobre todo la Cruz de Mayo. Por aquí sigue el Gran Valle, de la cuenca del río Yuta hacia arriba. Y aquí tenemos el complejo volcánico Tapaca, también conocido como los Nevados de Putre, que felizmente, después de 2 semanas, tenemos nieve. Eso significa que tendremos una reserva de agua importante. Este complejo volcánico, según el Servicio de Geología, tiene 2,7 millones de años y no registra actividad durante los últimos 2 siglos, pero hace 500.000 años, vaya que hay registro de actividad volcánica. Si uno baja, tiene una altura máxima de alrededor de 5.861 metros. Bajando, nos encontramos con la zona altiplánica, inmediatamente casi en el Parque Lauca, que es una reserva mundial de la biosfera. En el Parque Lauca nosotros podemos encontrar otros tipos de ecosistemas también, como por ejemplo las zonas húmedas de altiplánicas o bofedales, que en palabras muy sencillas constituyen una verdadera esponja, porque acumulan el agua, la guardan y preservan biodiversidad. Se ha llegado a estimar que los pueblos indígenas alrededor del mundo han preservado a través de sus actividades, de su cultura, de su forma de ser en comunidad,
cerca del 80% de la biodiversidad. Más allá de las cifras, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza nos dice recientemente que lamentablemente cada vez estamos perdiendo más especies, tanto de plantas como de animales, insectos, en fin. Entonces la biodiversidad es algo que va fluctuando, pero también nos dice esta Unión Internacional que por ejemplo, un caso concreto de los peces y en las aves, cuidando los ecosistemas, se puede reducir la tasa de extinción hasta en un 40%. Y eso son muy buenas noticias, porque si tenemos biodiversidad en un ecosistema, dicho ecosistema va a ser más resiliente, en otras palabras, más resistente a los cambios que haya en el medio ambiente circundante. Y si es más resiliente, puede ejercer su principal función en el contexto de la lucha contra la emergencia climática, la cual es ser un reservorio de gases de efecto invernadero a través de las actividades de fotosíntesis de sus plantas y también de los ciclos biogeoquímicos que están en el suelo. Entonces, he ahí la importancia de los pueblos indígenas y también de la biodiversidad. Dejando un momento el contexto local y viendo a la emergencia climática, bueno, mencionaba, ¿verdad?, al principio, Loreto, que el Acuerdo de París fue el 2015, un 12 de diciembre, casi hace 5 años exactamente, pero resulta que, paradójicamente, el último quinquenio, entre el 2015 y el 2020, ha sido el periodo más cálido en toda la historia. De hecho, el 12 de diciembre recién pasado, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, hizo un llamado a todos los gobiernos de los países, instándolos a que se declarase la emergencia climática. En ese sentido, aquí el pueblo aymara tiene 2 grandes contribuciones que vamos a mencionar. Primero, lo decíamos, el cultivo del agua, que es el preservar estos ecosistemas de humedales, zonas húmedas, como son los bofedales andinos, y también el cultivo sustentable, resiliente, de especies autóctonas, de variedades autóctonas como es la papa, que aquí se cultiva precisamente en este lugar de Marcapata. Sin embargo, hay desafíos, como por ejemplo el despoblamiento, el que no hayan fuentes de ingreso o valoración en este tipo de actividades. Y en eso, como país Chile, que aún tenemos la COP25 hasta finales del 2021, tenemos ahí una gran tarea. Así que la invitación a todos y todas, no solamente visiten y cuiden, aprecien estos ecosistemas nativos, tenemos una reserva mundial de la biosfera, sino que también seamos aprendices de las culturas indígenas, hablemos algunas palabras, comprendamos algunas leyendas que seguramente las podremos ahondar en un próximo encuentro, o como se dice en Aymara, Jiquisincama. Paizuma, muchas gracias y los dejo con esta vista hacia el volcán. Freddy Medina, licenciado en Biología, máster en Ciencias Ambientales, muchísimas gracias por tu charla magistral. Conservación de ecosistemas nativos, el significativo aporte de los pueblos indígenas a la mitigación del cambio climático. Ha sido tremendamente didáctico, muy entretenido también y por supuesto por entregarnos estas preciosas imágenes de nuestro país. Muchísimas gracias, Freddy.